Confort celebra 59 años y lo festeja con 20% de descuento con multipagos y Bro, Visa Débito, tarjetas de crédito y prepagas del Banco República. Aprovechá y regalate, por ejemplo, mira, una planchita de pelo Gama Elegance por solo $63. O, ¿por qué no? Esta depiladora Satinel Philips, que es tuya, por solo $135. Las mejores oportunidades están en Vía Confort. Llama ya al 2507-3883 y festeja el aniversario de Vía Confort con un 20% de descuento. Volvemos al tema. Andrea, quedaron muchas cosas pendientes por allí. Ahora, algo que me gustaría volver a poner sobre la mesa. Sobre el abuso sexual. No se podía probar. Pero siempre el expediente manejaba, dicho por expertos, que tampoco se podía descartar. O sea, eso deja un escenario además bastante más complejo, ¿o no? Exacto. Una cosa es que uno diga que no hubo abuso sexual y la madre es una mentirosa, una loca, una alienadora. Y otra cosa es lo que dijo la pericia uruguaya, pero también la pericia de España, que no se pudo ni comprobar ni descartar. En el caso de la pericia uruguaya, la perito lo que dice es que cuando intenta ingresar en ese terreno, la niña se descompone, se hace caca y tiene que parar la pericia, que pide más tiempo a la jueza para poder volver a verla y la jueza le dice que ya no hay más tiempo. En caso de la pericia española, lo que dice es que ni se comprueba ni se descarta porque la niña no relata. Eso es lo que dice el expediente. Bien. Digo porque hay periodistas que están desinformando y diciendo que España descartó el abuso sexual y eso no es así. No, y en eso han planteado lo mismo, en definitiva. Exacto. Tanto la justicia uruguaya como la española. Ahora, pregunta siguiente. Por lo que dice la sentencia, el fallo de la justicia española ahora, la niña va a tener que ir a vivir con el padre, la madre va a poder verla 2 horas por semana y con vigilancia o supervisión psicológica. ¿No es demasiado duro como para poder decir que acá en realidad la madre es la única víctima, no tiene nada que ver y no hizo nada mal? ¿No es como una medida demasiado extrema? Bueno, en España utilizan ese método porque en España diagnostican un falso síndrome de alienación parental en algunos juzgados, porque además el Poder Judicial español lo prohíbe, sin embargo... ¿Le diagnostican problemas psiquiátricos o no? Le diagnostican problemas psiquiátricos y además también dice en el expediente, no en la sentencia final de la jueza, pero sí en el expediente, que la madre ha alienado a la hija y que por eso le produce un grave riesgo y por eso es necesario arrancarla de al lado de la madre. Porque tú lo que tenés que hacer es lograr que la niña se le vaya esa alienación y vuelva a querer a su padre. Bien. Esa teoría, esa pseudoteoría, obviamente es falsa, no tiene ningún asiento científico, pero conduce a que en España se hagan este método del arrancamiento, que es le quitan la tenencia a la madre que denuncia, se la dan al acusado y a la madre le prohíben ver a su niña o, bueno, le empiezan a dar visitas de esta naturaleza, ¿no? 1 hora por semana, etc. De eso tenemos testimonios de varias madres que le han pasado esto en España. Es un método salvaje, ¿no? En contra de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y ya hay denuncias en el Comité Internacional de los Derechos del Niño por el 3er protocolo que se están gestionando. Lo que pasa es que para ir al 3er protocolo tú tenés que terminar toda la vía en el país. Entonces este caso todavía tiene que ir a apelación, le falta... ¿Existe el término medio, existe el equilibrio en casos como estos? Porque tan salvaje como la resolución de la justicia a todas luces española ahora... más allá de lo que se haya podido comprobar o no. La niña está con su mamá hace no sé cuántos años ya, prácticamente que ni viendo al padre o viéndolo muy poco, y la estás sacando y la estás poniendo en otro lado donde ella hoy todavía, por la razón que sea, no quiere estar. Bien, pero también es salvaje plantear por una denuncia de algo que tampoco pudo ser finalmente probado ni descartado, separar a ese padre. Digo, ¿no existe un término medio en estos casos? Lo que hoy más temprano decía Alejandro del interés supremo, que el interés supremo sea el niño, y eso está consagrado en el derecho internacional, es lo que evita ese salvajismo que tú decís, porque ese salvajismo viene del tironeo que hacen los adultos respecto al futuro y el presente del niño. Creo que si miramos la legislación internacional está clarito cómo se evita eso. Diciendo, bueno, más allá de lo que se pudo comprobar o no,
hoy la realidad del niño es esta y qué es lo mejor para el niño en este contexto. Claro. Eso no se cumplió en ningún caso, ni en la justicia uruguaya ni en la justicia española. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que este es el punto central del asunto, lo planteaba Alejandro y lo ratifica Verónica, y yo estoy de acuerdo. O sea, nadie puede estar en desacuerdo de que el supremo interés que hay que vigilar es el niño. Es un asunto de jurisdicción. Ahí está, a eso tenemos un problema. No, bueno, pero es que de alguna manera hay que atar las dos moscas por el rabo. O sea, estamos de acuerdo en que el interés que hay que privilegiar es el del niño y no puede haber dos opiniones, pero también tenemos que ponernos de acuerdo en quién es la autoridad legítima que determina cómo se protege ese derecho del niño. Porque si no estamos... Ahora, repito, si no es un callejón sin salida, porque si estamos de acuerdo en una cosa, tenemos que también convenir en quién va a tener la última palabra, porque si no siempre va a estar en eterna disputa. La última palabra no es el derecho internacional. La última palabra la tiene que dar el órgano jurisdiccional que los estados se comprometen a respetar en determinados casos. No vamos a entrar, digo, en un debate jurídico porque no es el asunto, simplemente es un tema conceptual. No, es un tema conceptual, es un tema conceptual. Claro que es un tema conceptual. Interés del niño es lo principal y también hay que determinar y ponerse de acuerdo en quién protege ese derecho del niño. Acá lo principal fue ponerse de acuerdo pero y el interés del niño quedó al margen. Después uno puede decir, estoy de acuerdo o no con la sentencia, pero si no nos ponemos de acuerdo en que hay una autoridad que tiene que ser aceptada por todas las partes y que determina cómo se protege el interés del niño, no vamos a llegar a ninguna parte. Andrea. El Convenio Internacional de la Haya que ratifica el Estado uruguayo dice que en el caso de sustracción internacional, el país a donde fue el niño a ser protegido puede determinar que ese niño se quede en ese país y no tenga que volver a su país de origen. No está obligado. Puede y tiene la posibilidad de acogerse a las excepciones. Y la ley 19.580, aprobada por el Estado uruguayo, dice que si se comprueba la violencia de género, el país se puede acoger a las excepciones. ¿No se probó? Y ese niño, sí se comprobó. La violencia doméstica... Entonces el que está violando es Uruguay. Está violando Uruguay, porque la violencia doméstica sí se comprobó. Bienvenido, Graciano. La violencia doméstica... A ver, pero es una posición. Se comprobó. No es una posición. Pero no podemos aceptar que el Poder Judicial uruguayo viola el derecho uruguayo. Ya estamos en una situación absurda. No, perdón. Que dice que hay pruebas que no están en el expediente, pruebas adulteradas. Perdón. ¿Qué pasó con este caso, por favor? ¿Alguien me puede explicar qué pasó con este caso que tiene todas estas puntas tan difíciles de comprender? No viola la ley porque la ley se votó después del caso María. En este caso no estaba la 19.580, vamos a decir cómo son las cosas, pero que no estaba votada la ley no significa que Uruguay no hubiese podido igual apelar a las excepciones. Bien, pero de no estar votada la ley, cabe por lo menos escuchar a quien se pregunta, y acá hay algunos mensajes que llegan en ese sentido. Pero a ver, alguien lo ponía, estoy confundida, dice alguien. Hasta donde yo sabía, el motivo más fuerte era el supuesto abuso sexual perpetrado por el padre con su propia hija. Resulta que ahora es la violencia de género. Da que pensar. A ver. La violencia doméstica está comprobada en este caso y hoy nosotros en Uruguay decimos que ningún niño tiene que recomponer el vínculo con un padre que es violento. Ya alcanza con eso. El abuso sexual, obviamente, que es una situación gravísima también. En este caso, se comprueba... Pero en el caso de violencia sexual, la justicia está llamada a proteger a las partes, pero no necesariamente también lo ideal sería a poderlas acercar. Es decir, en vez de decretar la separación definitiva de los progenitores con la niña, de uno u de otro... Bueno, que se trate la violencia, se pueden tratar a los violentos, se puede recomponer los vínculos. Es un escenario distinto. No, un momento. ¿O no? No, un momento. Cuando hay situaciones de violencia doméstica, primero hay que proteger, después hay que diagnosticar, valorar el riesgo y después hay que hacer tratamiento. Y posterior a todos esos caminos, se puede pensar en una revinculación. Por supuesto, pero ¿ese camino se siguió o enseguida se anotó lo del abuso sexual, que dejó de lado y priorizó el más peligro aún? A ver... Cuando una persona dice que es víctima de violencia doméstica y que la persona que la violenta está en la otra cuadra, lo primero que pretende es una medida cautelar, una medida de protección. En este caso existían los dos problemas, la violencia, porque uno es parte del otro, ¿no? El abuso sexual es una modalidad de violencia doméstica. Entonces, digo, no es que...
decimos violencia doméstica, ahora como que el abuso sexual no salió, nos agarramos de la violencia doméstica. No, a ver, vamos a ser un poco racionales. Estamos hablando de una niña que vivió en un hogar con un señor que ejerció violencia contra su mamá, violencia contra ella y que además ella dijo que el señor la abusaba. A ver, yo no entiendo la confusión de las personas que están escuchando este caso. Esto es un caso gravísimo. Lo que pasa es que la justicia uruguaya... se instaló esto de que es un manijazo feminista? Porque hay mucha gente que escribe en ese sentido. Y bueno, porque yo creo que hay grandes resistencias en este país para poder aceptar que los papás de buena familia abusan sexualmente de sus hijos, porque estos problemas no ocurren cuando los abusos sexuales son en los asentamientos, se detectan en el Pereira Rosell, ahí no pasa nada, nadie dice es una manipulación, no se diagnostica el síndrome de alienación parental en los cantagriles, se diagnostica en los juzgados, ni siquiera se diagnostica en equipos multidisciplinarios, son los jueces los que hacen estos diagnósticos y se diagnostican en casos donde hay gente con mucho poder adquisitivo. Entonces, bueno, acá la puja que hay acá es la puja por no querer aceptar que estamos avanzando en la defensa de los derechos y que no vamos a aceptar más que exista violencia dentro de la casa, sometimiento y dominación por parte de adultos hacia los niños y por parte de varones sobre las mujeres. Eso es el centro de la disputa en este momento. Y bueno, la niña queda ¿No era la niña el centro de la disputa? En este momento, ese es el centro de la disputa y la niña queda desintegrada. Nosotras salimos a defender a la niña, pero se empiezan a cruzar todas estas disputas, que las feministas, que las feminazis, que ustedes lo hacen por plata, toda esa disputa que aparece en la red social. Yo, si miro a la niña y tengo claridad de que hay prueba suficiente y a patadas, lo que digo es que el Estado uruguayo se lavó las manos. Bien. Y que hoy la niña va a sufrir una tortura y el primer responsable fue el sistema de justicia uruguayo. Andrea Turbana, gracias por acompañarnos. ¿Podés repasar el horario y el lugar de la convocatoria para hoy? Va a ser frente a la Embajada de España a las 6 de la tarde en una concentración que lo que quiere es manifestar nuestro repudio a lo que está sucediendo. Bien, hacemos una pausa y cuando regresemos, reflexiones finales de nuestros panelistas. Como siempre, gracias Andrea por venir. Ya venimos.